Y si las primeras guerras de la humanidad no fueron por conquistas lejanas, sino por agua, tierra y orgullo entre ciudades vecinas que compartían dioses, lengua y destino, en este video, vamos a sumergirnos en el corazón de Mesopotamia para entender las guerras entre las ciudades sumerias, los primeros conflictos organizados de la historia humana, explorando sus orígenes, sus líderes, sus batallas, sus consecuencias, y los acuerdos que intentaron poner orden en un mundo que apenas se estaba aprendiendo a vivir en sociedad. Aquí conocerás cómo nacieron estas guerras, cómo se desarrollaron, cómo alcanzaron su punto más violento, y que dejaron detrás no solo ruinas, sino lecciones profundas sobre el poder, la ambición, y la fragilidad de la civilización, el nacimiento del conflicto entre ríos y ciudades. Las primeras ciudades sumerias surgieron entre los ríos Tigris y Éufrates, en una región donde la vida dependía completamente del control del agua. La agricultura solo era posible gracias a complejos sistemas de canales y diques, y quien controlaba el agua controlaba la supervivencia. Esta dependencia absoluta convirtió cada canal, cada compuerta y cada tramo de río en un motivo potencial de conflicto. Ciudades como Laga, Summa, Uruk, Kis y Ur no eran simples asentamientos, eran entidades políticas, religiosas y económicas, con dioses protectores propios, templos poderosos y gobernantes que afirmaban gobernar por mandato divino. El origen de las guerras no fue una diferencia cultural, sino una lucha directa por recursos limitados, tierra fértil, acceso al agua, rutas comerciales y prestigio religioso. Cuando una ciudad ampliaba sus canales, afectaba directamente a sus vecinas. Cuando una reclamaba tierras agrícolas, lo hacía invocando a sus dioses y negando los derechos del otro. Uno de los conflictos más antiguos documentados es el enfrentamiento entre Lagas y Umma, una guerra que no comenzó de golpe, sino que se gestó durante generaciones mediante disputas fronterizas, acusaciones de robo de tierras y violaciones de antiguos acuerdos sagrados. Estos conflictos no eran vistos como simples disputas políticas, sino como guerras justas, ordenadas por los dioses. Cada ciudad creía que su deidad estaba siendo ofendida, y que la guerra era una obligación religiosa. La violencia, por tanto, no solo era aceptable, sino sagrada. Reyes, sacerdotes y dioses en guerra. En Sumer el poder político y religioso estaban profundamente unidos. El gobernante no solo era rey, también era sumo sacerdote, intermediario entre los dioses y el pueblo. Por eso las guerras sumerias tenían un carácter ritual, antes de convertirse en campañas militares. Figuras como Eannatum de Lagas emergen como algunos de los primeros líderes militares de la historia. Su nombre quedó inmortalizado en la estela de los buitres, uno de los documentos bélicos más antiguos conocidos. En ella se narra cómo Eannatum, guiado por el dios Ninjirsu, derrotó brutalmente a Umma, recuperando las tierras disputadas. Del lado de Umma, gobernantes como Us intentaron desafiar el orden impuesto por Lagas, apoyándose en sus propias deidades, y en el resentimiento acumulado por generaciones. Los ejércitos sumerios estaban compuestos por ciudadanos armados con lanzas, escudos y cascos de bronce, organizados en formaciones compactas, una innovación clave para la guerra organizada. Estas no eran escaramuzas improvisadas, sino campañas planeadas con movilización de recursos, logística y propaganda religiosa. Antes de la batalla, se realizaban rituales, sacrificios y augurios. Si los presagios eran favorables, se avanzaba convencidos de que la victoria estaba asegurada por los dioses. Esta mentalidad hacía las guerras especialmente crueles, porque el enemigo no solo era un rival humano, sino un enemigo del orden divino. Cuando la guerra se convierte en destino colectivo, el desarrollo de las guerras entre ciudades sumerias transformó profundamente la vida cotidiana.
La población civil no estaba al margen, los campesinos eran reclutados, los campos quedaban abandonados y el hambre se convertía en un arma más. Las ciudades fortificaban sus murallas y vivían en constante estado de alerta. Las batallas no siempre eran decisivas, muchas veces se trataba de campañas repetidas, año tras año, con breves treguas que se rompían al menor desacuerdo. Esto creó un ciclo interminable de violencia donde ninguna ciudad lograba una victoria definitiva. La guerra entre Lagas y Umma, por ejemplo, tuvo múltiples fases. Incluso después de grandes derrotas, Umma volvía a levantarse y a desafiar los límites establecidos. Los acuerdos se grababan en estelas de piedra, invocando maldiciones divinas contra quien los rompiera, pero aún así eran violados una y otra vez. Este periodo marca el auge de la guerra como instrumento político. Las ciudades comenzaron a medir su grandeza, no solo por sus templos, sino por su capacidad militar. La guerra dejó de ser una excepción y se convirtió en una constante. Al final de este primer periodo, ya estaba claro que la guerra había dejado de ser solo un conflicto puntual y se había convertido en parte estructural de la civilización sumeria, moldeando su política, su religión y su visión del mundo. Si este viaje al origen de las primeras guerras de la humanidad te está ayudando a entender mejor nuestro presente, comparte este contenido, suscríbete al canal y acompáñanos en el siguiente episodio, donde la violencia escalará hasta niveles nunca antes vistos. La escalada del conflicto y la normalización de la violencia. Con el paso de las generaciones, las guerras entre ciudades sumerias dejaron de ser respuestas puntuales a disputas concretas y se transformaron en una práctica casi permanente. El conflicto ya no estallaba solo por una invasión directa, sino por sospechas, rumores, augurios desfavorables o simples demostraciones de poder. Las ciudades comenzaron a vivir bajo una lógica de preparación constante, se reforzaron murallas, se ampliaron arsenales, y se profesionalizó el arte de la guerra. Los gobernantes entendieron que mantener un ejército fuerte no solo servía para defenderse, sino para disuadir a los vecinos. En este contexto, la violencia se volvió parte del paisaje cotidiano. Los jóvenes crecían sabiendo que tarde o temprano serían llamados a combatir, y las canciones, los mitos y los rituales empezaron a glorificar la guerra como un acto honorable. La propaganda religiosa jugó un papel crucial. Cada victoria era atribuida a la voluntad divina, y cada derrota se explicaba como un castigo por faltas morales. Esto reforzaba la obediencia al gobernante y justificaba nuevas campañas. Las estelas y tablillas comenzaron a registrar no solo tratados, sino también relatos épicos de batallas, exagerando la ferocidad del enemigo y la justicia de la propia causa. Esta narrativa consolidó una identidad colectiva basada en el conflicto, donde el otro siempre era una amenaza latente. El punto más alto de la guerra entre Lagas y Umma. El momento más intenso del conflicto entre Lagas y Umma llegó cuando la guerra dejó de centrarse solo en la frontera y pasó a buscar la destrucción total del enemigo. Anatún de Lagas lideró campañas devastadoras que no solo recuperaron tierras, sino que arrasaron aldeas y quebraron la capacidad productiva de Umma. La estela de los buitres muestra escenas explícitas de soldados enemigos caídos, cuerpos abandonados y aves alimentándose de los muertos, una imagen poderosa que buscaba infundir terror y advertir a cualquier ciudad que pensara desafiar el orden impuesto. Durante este auge de la guerra, se perfeccionaron las tácticas militares, las formaciones cerradas, el uso coordinado de lanzas y escudos, y la disciplina colectiva dieron ventaja a las ciudades mejor organizadas. La guerra dejó de ser caótica y se volvió sistemática.
El impacto psicológico fue profundo, las ciudades derrotadas no solo perdían territorio sino prestigio religioso, su dios era considerado humillado, y su población vivía con el peso de la culpa espiritual. Este periodo marcó un antes y un después porque demostró que la guerra podía redefinir por completo el equilibrio de poder regional. Una ciudad victoriosa podía imponer condiciones económicas, religiosas y políticas que afectaban a generaciones enteras cuando la victoria siembra nuevas guerras. Paradójicamente, el triunfo militar no trajo estabilidad duradera. Las ciudades vencedoras como Lagas descubrieron que mantener el control era tan difícil como conquistar. El resentimiento de las ciudades sometidas se acumulaba silenciosamente, los tributos impuestos generaban pobreza y hambre, lo que aumentaba la posibilidad de rebeliones internas o alianzas secretas con otros enemigos. El orden impuesto por la fuerza era frágil y dependía de la constante demostración de poder. Tras la muerte de grandes líderes militares, el equilibrio se rompía rápidamente. Los sucesores rara vez tenían la misma autoridad o legitimidad, y las ciudades derrotadas aprovechaban cada debilidad para recuperar lo perdido. En el caso de Lagas, tras el auge, vino una etapa de declive interno, marcada por corrupción, abusos y descontento social. Esto permitió que Umma, bajo el liderazgo de Lugalsaghezi, se reorganizara y lanzara una contraofensiva devastadora. Este ciclo muestra una de las grandes lecciones de la historia temprana: la guerra crea ganadores temporales pero raramente soluciona las causas profundas del conflicto. Cada victoria contiene en sí misma la semilla de la siguiente guerra, el colapso del equilibrio y el surgimiento de un poder mayor. El constante enfrentamiento entre ciudades sumerias debilitó a toda la región. Las guerras agotaron recursos, diezmaron poblaciones y destruyeron infraestructuras vitales como canales y campos agrícolas. Este desgaste general abrió la puerta al surgimiento de líderes que soñaban con algo distinto: no solo dominar una ciudad rival, sino unificar todas bajo una sola autoridad. Lugalsaghezi logró por un tiempo imponerse como gobernante de gran parte de Sumer, proclamándose rey de todas las tierras bajas, pero su dominio fue breve porque pronto apareció una figura aún más ambiciosa, Sargón de Akkad. El ascenso de Akkad marcó el fin de la era de guerras exclusivamente entre ciudades sumerias y el inicio de los grandes imperios. La fragmentación interna facilitó la conquista externa, así la guerra entre iguales terminó allanando el camino para la dominación por un poder superior, una lección que se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia humana. El fin de las guerras entre ciudades sumerias. El final de las guerras entre ciudades sumerias no llegó por un acuerdo definitivo ni por una reflexión colectiva sobre la paz, sino por agotamiento estructural. Tras siglos de enfrentamientos constantes, las ciudades estaban debilitadas económica, social y demográficamente. Las tierras agrícolas habían sido dañadas, los sistemas de riego descuidados, y la población vivía bajo una presión permanente. La guerra había dejado de ser una herramienta útil y se había convertido en una carga imposible de sostener. Cuando Sargón de Akkad inició su expansión, encontró ciudades divididas, desconfiadas entre sí, incapaces de formar una alianza sólida para defenderse. Cada ciudad pensó primero en su propio beneficio, y esa fragmentación selló su destino. La conquista acadia puso fin a las guerras internas, no porque resolviera sus causas, sino porque impuso una autoridad central que anuló la autonomía militar de las ciudades. El conflicto dejó de ser horizontal, entre iguales, y pasó a ser vertical bajo un imperio. Este final marca un punto clave en la historia humana.
el momento en que la guerra entre comunidades independientes dio paso a guerras imperiales con ejércitos permanentes y control centralizado, la posguerra y la vida bajo dominación. La posguerra en Sumer no fue un periodo de paz plena, sino de adaptación. Las ciudades conservaron su identidad religiosa y cultural, pero perdieron su independencia política. Los antiguos rivales ahora compartían un mismo poder dominante, los gobernantes locales fueron reemplazados o subordinados a administradores imperiales, los templos siguieron funcionando, pero bajo supervisión, y los tributos ahora fluían hacia un centro de poder más lejano. Para la población común, el cambio fue ambiguo. Por un lado, disminuyeron las guerras constantes entre ciudades vecinas; por otro, aumentaron las cargas económicas y el control estatal. La memoria de las antiguas guerras quedó registrada en mitos, himnos y tablillas que recordaban un pasado de luchas heroicas y dioses enfrentados. Estas historias no solo narraban hechos, sino que advertían sobre los peligros de la división. La posguerra mostró que la paz impuesta no siempre sana las heridas, pero puede detener temporalmente la destrucción cuando las sociedades ya no tienen fuerzas para continuar luchando. Los acuerdos, los límites y las primeras ideas de derecho. Antes de la conquista acadia, las ciudades sumerias intentaron establecer acuerdos formales para limitar los conflictos. Estos tratados son algunos de los primeros ejemplos de derecho internacional primitivo. Se fijaban fronteras, se establecían compensaciones por daños, y se invocaban maldiciones divinas contra quien rompiera lo pactado. Las estelas funcionaban como contratos públicos visibles para todos. Aunque muchos acuerdos fueron violados, sentaron las bases de una idea revolucionaria. El conflicto podía regularse mediante normas, no solo mediante la fuerza. Estos intentos muestran que incluso en una sociedad profundamente marcada por la guerra, existía una conciencia temprana de justicia, equilibrio y responsabilidad colectiva. La incapacidad de cumplir estos acuerdos no los hace irrelevantes. Al contrario, revelan el esfuerzo humano por encontrar alternativas a la violencia, aun cuando las circunstancias lo superaban. Reflexión final: el espejo de la Primera Guerra. Las guerras entre ciudades sumerias no son solo un episodio antiguo, enterrado bajo la arena. Son el reflejo del nacimiento de un patrón que sigue repitiéndose hasta hoy: la lucha por recursos, el miedo al otro, la justificación moral de la violencia, y la incapacidad de pensar en el largo plazo. Sumer nos enseña que la civilización y la guerra nacieron juntas, que el progreso técnico no garantiza madurez ética, y que la organización social puede ser usada tanto para construir como para destruir. También nos recuerda que la división interna debilita incluso a las culturas más avanzadas, y que cuando el conflicto se normaliza, deja de ser una solución y se convierte en una condena. Entender estas primeras guerras no es mirar al pasado con curiosidad, sino mirarnos a nosotros mismos con honestidad. Porque las preguntas que se hacían aquellas ciudades siguen siendo las nuestras: cómo convivir, cómo compartir recursos, y cómo evitar que el poder se imponga sobre la vida. Tal vez la verdadera lección de Sumer no sea cómo comenzó la guerra, sino cuánto tiempo llevamos repitiéndola.